vamos ahora a hacer la actividad 6. La voy a hacer yo y la voy a resolver y lo voy a grabar. Y luego les marcaré ejercicios similares para que practiquen este tipo de contenido. La idea es que nosotros deberíamos ser capaces de plantear una instalación para una pequeña red local, y para plantearla tenemos que conocer la normativa que existe, tenemos que saber qué restricciones nos impone esa normativa o qué recomendaciones nos hace. Entonces, una de las cosas que tenemos que conocer, que controlar, es saber si nuestra instalación cumple o no cumple la normativa y qué deberíamos hacer para que la cumpliera. Entonces vamos a partir aquí de un supuesto, de un proyecto de una empresa de montaje de redes que nos lo dan, y tenemos que revisarlo a ver si hay incumplimientos o no hay incumplimientos, y en caso de haber incumplimientos, pues ver qué acciones tenemos que hacer para corregirlo. Y para tener un documento de referencia, pues tengo estos apuntes en el wiki que están enlazados en la actividad, en los que se explican para cada elemento, espacio y tipo de elemento a instalar, pues los criterios y restricciones que se aplican cuando hacemos una instalación. Entonces, bueno, si arrancamos ya con la actividad, nos dice que tenemos una empresa y que nos entregan el proyecto, y tenemos que determinar los incumplimientos, ¿vale? Entonces, no se pone el proyecto entero, sino las partes así más significativas, y lo primero que nos pone es que todo el cableado horizontal se realizará con cable de par trenzado FTP de categoría 6A. El cable de alimentación eléctrica de las distintas tomas de corriente no será apantallado. Bueno, aquí básicamente lo que nos están diciendo es el cableado que vamos a utilizar en la instalación, ¿vale? En todas las plantas el cable va a ser de par trenzado, ¿vale? Y FTP significa que el cable va a ser apantallado. La categoría va a ser 6A. Y para el cable de alimentación eléctrica, pues el cable no será apantallado, ¿vale? Esta información realmente aquí no se está incumpliendo ninguna norma, simplemente lo que se nos está diciendo es el cableado que se va a utilizar, ¿vale? Y será un elemento de partida para determinar en otras partes de nuestro documento si se cumple o incumple la norma, ¿vale? Recuerden que en los apuntes, si se fijan, pues el cableado de tipo de categoría 6A equivale en la normativa europea a la clase EA, y lo que podemos hacer con ese cableado, pues podemos tener velocidades de hasta 10 gigabits por segundo en nuestra instalación, ¿vale? Lo que nos está fijando es la tecnología Ethernet que podemos utilizar y la velocidad máxima que vamos a poder tener, y además pues habrá una serie de restricciones y de medidas a tomar a la hora de hacer la instalación. Pero bueno, aquí básicamente lo que tenemos que poner es que cumple la norma, ¿vale? Básicamente este apartado lo que nos está diciendo es el punto de partida de nuestra instalación. Bueno, si vamos al apartado 2 y seguimos leyendo, nos dice que en el subsistema horizontal todos los cables, ¿vale?, tanto los eléctricos como los de red, irán por canaleta metálica, ¿vale? Importante esto, de aluminio. Nos dicen el ancho de la canaleta. Bueno, eso es el perfil de la canaleta. Esto básicamente, el límite que me va a dar es el número máximo de cables que puedo meter en ella, pero eso es una parte que veremos más adelante. Y que hay un separador central que divide la canaleta en dos mitades, ¿vale? O sea, ese separador central es para separar el cable de datos y el cable de red, ¿vale? Y nos dicen que la separación que va a quedar pues va a ser de 1,5 centímetros o de 15 milímetros. Bueno, si miramos la normativa en cuanto al tipo de canalización y la separación entre los elementos generadores de interferencia, pues con la línea eléctrica, que es este apartado que tenemos aquí, la separación con las líneas eléctricas, pues lo que nos dice es que para cable de datos apantallado y cable eléctrico no apantallado, que es el caso en el que nosotros estamos aquí, ¿vale? En esta tabla se contemplan los 4 casos posibles, las 4 combinaciones posibles de cable de datos y de cables de corriente, tanto si uno y otro son apantallados. Pues aquí tenemos que, como nuestro divisor es de aluminio, pues la columna en la que nos tenemos que fijar es porque ese divisor es el que va a hacer que las interferencias sean menores. Y aquí nos dice que para ese caso la separación debe ser de 20 milímetros, o sea, de
2 centímetros. Y sin embargo en nuestro documento nos dice que la separación es de 1,5, o sea que no se está cumpliendo la norma. ¿Vale? Por tanto, no se cumple en cuanto a la separación. Debería ser de al menos 20 milímetros. O sea que deberíamos modificar nuestra instalación de tal manera que la separación entre cable de datos y cable de corriente sea mayor, utilizando otro tipo de canaleta o separando las bandejas. Eso ya habría que verlo con los elementos que dispongamos, ¿no? Bueno, esta es una primera parte, un primer párrafo del documento, que aquí no se cumple la norma, y después vemos otro apartado en el que dice: en los últimos 20 metros más cercanos a la roseta, ¿vale?, los cables podrán ir en canaleta de PVC, ahora ya no es canaleta metálica la que se va a utilizar para esas últimas tiradas, y va a ir junto al cableado eléctrico sin ningún tipo de separación. ¿Vale? Bueno, ¿qué es lo que nos dice la normativa en cuanto a esto? Bueno, si miramos la normativa, en este caso de aquí, ¿vale? Si no utilizáramos ningún tipo de separador, porque al utilizar una canaleta de PVC y ir juntos, aquí lo importante no es el material de la canaleta, sino el separador que hay en medio. Fíjense que aquí nos dice que la separación debería ser de 50 milímetros. No se cumple, ¿vale? Pero aquí debajo, en los apuntes, nos dice que, ¿vale?, que las distancias pueden ser menores, estas separaciones que veremos en la tabla pueden ser menores en caso de que, primer caso, para cableado de datos apantallado, si el cableado horizontal es menor de 35 metros, no requiere separación, ¿vale? Como en nuestro caso lo que nos está diciendo que son 20 metros los que va a ir juntos, y pueden ir juntos hasta 35 metros con el cableado de datos apantallado, que es el que estamos utilizando así, aquí, por tanto, el segundo párrafo sí cumple la norma, ¿vale? Entonces, primer párrafo no cumple la norma. El segundo párrafo sí la cumple. Y si quieren pueden poner aquí entre paréntesis este texto de aquí para tenerlo en cuenta, para que se sepa qué es lo que hemos utilizado a la hora de llegar a esta conclusión. Y luego tenemos un tercer párrafo que nos dice: los cables irán fijados en capas mediante abrazaderas colocadas a intervalos de 5 metros. Vale, bueno, si miramos por aquí la normativa en cuanto a la fijación del cable, la tengo que localizar. Los cables deben ir fijados en capas mediante abrazaderas colocadas a intervalos de 4 metros. Vale, por tanto, tampoco se está cumpliendo la normativa, ¿vale? Porque aquí las abrazaderas las está colocando cada 5 metros, ¿vale? Entonces, tercer párrafo, no se cumple la normativa, las abrazaderas deberían estar colocadas cada 4 metros o menos. Bueno, fíjense cómo vamos trabajando esta actividad, ¿vale? Vamos leyendo y vamos buscando la normativa, si cumple o no cumple, y en caso de que no cumpla, pues aquí pues lo que nos tocaría sería tener más abrazaderas y colocarlas más cerca una de la otra, ¿vale? Bueno, nos vamos al apartado 3, que nos dice que se aprovecharán las rosetas existentes, ¿vale? En nuestra instalación ya hay rosetas, se parte de una instalación previa, y las rosetas existentes son de categoría 5E, puesto que pueden soportar una tasa de transferencia de 1 gigabit por segundo, ¿vale? Y como están en buen estado, pues vamos a aprovecharlo. Bueno, si nos fijamos, habíamos dicho que en nuestra instalación, ¿vale?, el cableado que se iba a utilizar es de categoría 6A, y aquí estas rosetas son de 5E. Por tanto, si partimos de la idea de que nuestra instalación debe ser de categoría 6A,
¿vale? Aquí se está incumpliendo la norma por dos motivos. Primero, porque categoría 5E es menor, y segundo, porque además la velocidad que vamos a obtener es menor de la que nos podríamos tener si utilizáramos el cable de categoría 6A, ¿vale? Por tanto, no se cumple la norma. Todos los elementos deberían ser al menos de categoría 6A o superior, ¿vale? Podemos utilizar elementos de categoría superior, pero no de categoría inferior, ¿vale? Y además la velocidad máxima sería menor la que obtenemos con estas rosetas de categoría 5 que las que tenemos con categoría 6A. Bueno, vamos a dejar esto un poquito homogéneo. Arial 12. Bueno, nos vamos al apartado 4. Aquí se nos va a hablar de cómo están conectados entre sí los diferentes distribuidores. Si se han mirado el apartado anterior de los apuntes, en el que se explica cómo se conectan los distribuidores, bueno, nos dice que, y lo que son los distribuidores, el distribuidor de edificio se ubicará en el cuarto de ascensores, aprovechando que en el mismo se encuentra la instalación eléctrica del edificio. Bueno, primer párrafo que tenemos que mirar. Primer párrafo. Vamos a dejarlo también en Arial de 12. Si nos vamos a la ubicación de los distribuidores, en los apuntes, requisitos para el cableado troncal, cuartos de telecomunicaciones, ¿vale? Un distribuidor va a estar en un cuarto de telecomunicaciones. Y si nos fijamos en este segundo apartado de aquí, nos dice que no debe contener otras instalaciones eléctricas que no sean el equipamiento del propio cuarto, ¿vale? O sea, que aquí la instalación eléctrica que debería haber en ese armario de comunicaciones donde está el distribuidor de edificio solo podría ser la de la instalación eléctrica de nuestra instalación de telecomunicaciones. No puede ser que utilicemos la del edificio, ¿vale? Por tanto, incumple la norma en el cuarto o el espacio que utilicemos. Y aquí voy a copiar y pegar lo que ponía antes, y lo voy a destacar. No debe contener, y aquí lo importante es el no debe contener otras instalaciones eléctricas, salvo las propias del equipamiento del propio cuarto, o sea, las propias de la que vayamos a utilizar pues para conectar los switches, los routers y ese tipo de elementos, ¿no? Segundo párrafo. Primer párrafo. Segundo párrafo. Los repartidores de planta irán ubicados en cada sala de trabajo y en el despacho que ocupa la posición central en la zona de despachos y de salas de reuniones. La ubicación en el plano viene marcada como switch. ¿Vale? O sea que si nos vamos al plano, que lo tenemos por aquí, ¿vale? Viene junto al documento, nos dice que aquí donde pone switch es donde van los distribuidores de planta, ¿vale? Y aparte habrá otro en la posición central de los despachos, aquí en donde están todos estos despachos, pues aquí en esta zona central, ¿vale? Vamos a tener otro distribuidor de planta. La idea es que colocarlos de tal manera que haya uno que pueda dar servicio a a las áreas de trabajo que tiene más próximas. Y aquí se colocan en posición central para que las tiradas de cable que van desde los diferentes despachos y salas de reuniones hasta el armario, pues sean las mínimas posibles, que se hace colocando en el centro, ¿vale? Si nos vamos a la normativa,
pues nos dicen que no debe contener otra instalación eléctrica, ya lo hemos visto, cada cuarto debe tener acceso directo al cableado troncal, ¿vale? En principio nada de lo que nos acaba de decir nos dice lo contrario. Deben disponer de acometida eléctrica diferenciada, debe haber al menos un cuarto de telecomunicaciones, ¿vale? En este caso tenemos bastantes más, si miramos el plano, pues en total son 1, 2, 3, 4, 5 5 cuartos de telecomunicaciones, no hay un límite máximo, y luego nos habla de la temperatura y de la humedad, ¿vale? Por tanto, no se está incumpliendo ninguna norma, ¿vale? En cuanto a su ubicación, están colocados de manera estratégica para que el cableado tirado sea el mismo. Por tanto, segundo párrafo, no vemos ningún apartado en que incumpla la norma. Tercer párrafo. En cada repartidor de planta, FD irá conectado mediante dos enlaces de fibra óptica de la siguiente forma. Bueno, y aquí nos dice cómo se conectan cada uno de los repartidores de planta, ¿vale? El de la sala de trabajo 1 con el de la sala de trabajo 2, el de la sala de trabajo 2 con la 3, el de la 3 con la 4, el de la 4 con el distribuidor de edificio y el de los despachos y salas de reuniones con el distribuidor de edificio BD. De esta forma se garantiza que existe conectividad entre todos los puestos de la instalación. Bueno, aquí si nos vamos a cómo deben conectarse los distribuidores, ¿vale? Que lo tenemos en este apartado de los apuntes, la idea es la siguiente, es que debe tener una jerarquía de tal manera que todos los distribuidores de nivel inferior se conecten directamente al de nivel superior, ¿vale? O sea que todas las rosetas directamente o indirectamente vía punto de consolidación se conectan al distribuidor de planta, todos los distribuidores de planta tienen que estar conectados directamente al de edificio, y si nuestra instalación fuera de tamaño mayor, abarcar los edificios, pues todos los edificios tienen que estar conectados directamente al distribuidor de campo, ¿vale? La mejor manera de ver si con esta topología que nos describe aquí estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo la norma es haciendo un dibujo. Bueno, si nos fijamos, estos son los 5 distribuidores de planta que tenemos en nuestra instalación y tenemos un distribuidor de edificio. Y si leemos aquí cómo están conectados, nos dice que el de la sala de trabajo 1 está conectado con el de la sala de trabajo 2, ¿vale? O sea que hay una conexión que permite que se intercambie información entre los distribuidores de planta de la sala de trabajo 1 y de la sala de trabajo 2. El de la sala 2 con la sala 3. La sala 2 con la 3. El de la 3 con la 4. El de la 3 con la 4. El de la 4 con el distribuidor de edificio. O sea que hay una conexión entre el 4 y el distribuidor de edificio. Y por último, los despachos y las salas de reuniones también están conectados directamente al distribuidor de edificio, ¿vale? O sea que esta es la topología que tienen nuestros distribuidores según las especificaciones que me han dado aquí en el proyecto. Bueno, pues si nos vamos a las restricciones, nos dice que la topología debería ser jerárquica en estrella y opcionalmente crear anillos adicionales para complementar esta topología. O sea, lo que acabamos de comentarles, que debería haber una conexión directa entre cada distribuidor de edificio y cada distribuidor de planta, ¿vale? Y en nuestro caso no hay sino un edificio, no hay diferentes edificios conectados entre sí. Y podría haber conexiones extra, ¿vale? Entre los distribuidores de planta entre sí. O sea que lo que tenemos ahora mismo no incumple la norma, ¿vale? En el sentido de que estas conexiones son extra, pero sí la incumple en el sentido de que faltaría conectar tanto el distribuidor de la sala de trabajo 1 como el distribuidor de la sala de trabajo 2, habría que conectarlos también, y desde la sala de trabajo 3 habría que conectarlos también directamente con el distribuidor de edificio, si no, no cumpliría la norma. O sea que eso es lo que tenemos que reflejar aquí. No se cumple la norma, ¿vale? Para que lo hiciera, deberíamos conectar también los distribuidores de planta de las salas de trabajo
1, 2 y 3 con el distribuidor de edificio, building distributor. Recuerden que esta es la nomenclatura que se utiliza para abreviar la hora de describir estos elementos. Vámonos al paso 5. En su paso por el cuarto de motores del ascensor, el cableado vertical se colocará a más de 1 metro de los motores del ascensor. Bueno, recuerden que un motor es una fuente de interferencias y es una fuente de interferencias de las que se dice que generan corriente fuerte. ¿Vale? Si nos vamos a la separación y buscamos aquí, a ver si lo encuentro, separación con líneas eléctricas, no, separación con elementos generadores de interferencias electromagnéticas. ¿Vale? Transformadores, motores eléctricos grandes, aire acondicionado, ¿vale? El motor de un ascensor se considera un motor eléctrico grande y nos dice que la distancia mínima es 120 centímetros. Y aquí nos dicen que la separación debería ser de 1 metro. Por tanto, no se cumple la norma. ¿Vale? La separación debería ser de al menos 1,2 metros. ¿No? Es así, ¿no? ¿Están todos de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? Pues puede que sí, puede que no. Fíjense que estamos hablando del cableado vertical. ¿Qué tipo de cableado vertical estamos utilizando? Si nos vamos al principio, se nos dice del cableado vertical no se habla, ¿vale? En ningún momento nos dice qué cableado vertical se está utilizando, ¿vale? En ninguna parte de aquí se dice qué cableado vertical, pero si se diera el caso del cableado vertical fuera de fibra óptica, en ese caso a la fibra óptica no le afectan las interferencias electromagnéticas. Por tanto, esto de que no se cumpla la norma debería ser al menos 1,2 metros. Como no lo tenemos claro, siempre y cuando el cableado vertical fuera de cobre, ¿vale? Si es de fibra óptica, sí se cumpliría la norma. Así que tengan cuidado con estas cosas porque a veces no todo es blanco y negro. Bueno, aquí tenemos ascensor mal escrito. ¿Se entiende, no? O sea, esta separación es necesario aplicarla porque es una corriente fuerte que genera un motor, ¿vale? Si nuestro cable de datos es de cobre, es susceptible de ser influido por interferencias electromagnéticas, pero si el cable vertical fuera de fibra óptica, pues no tendríamos ese problema, ¿vale? Como no lo especifica y no lo tenemos claro con los extractos que tenemos ahora mismo, pues lo dejamos abierto a que pueda ser de las dos maneras. 6. En los tramos que sea posible, se llevará el cableado en bandejas que quedarán ocultas por encima del falso techo. Vale, ¿podemos llevar el cableado por bandejas en falso techo? Bueno, si vamos aquí a los requisitos para la canalización del cableado, que probablemente sea donde tenemos que mirar, nos habla de aquí cómo tienen que ser fijados, de la anchura, de la profundidad, de las dimensiones de las canaletas que tenemos en cuenta para calcularlos, las curvas. Las canalizaciones podrán ser a base de bandeja fija o de material plástico o metálico. ¿Vale? Aquí nos habla de que son bandejas, o sea que en principio utilizar bandejas, la norma lo contempla. ¿Vale? Y luego tenemos que mirar la parte de si puede ir por el falso techo o no. La canalización no debe tener cantos ni puntas, no debe pasar por zonas ambientales adversas, evitar... no hay nada, no nos dice ni que sí ni que no, ¿vale? De hecho, voy a buscar aquí falso techo, a ver si... Techo, aquí habla de falso techo o suelo para los puntos de consolidación y no habla nada para las canalizaciones. Por tanto,
no hay nada que ni me diga que tiene que ser así, ni me diga que no puede ser así. O sea que en principio aquí sí se cumple la norma, ¿vale? No hay nada que me lo impida y de hecho ya verán cuando vayan a locales y vean cómo están hechas las instalaciones, en muchos de ellos la canalización va por falso techo o por falso suelo. Bueno, apartado 7. En cada una de las salas de trabajo se prevé el montaje de 96 tomas de red para los 60 usuarios previstos en cada una. 96 tomas para 60 usuarios. Vale. Bueno, si nos vamos a la normativa en cuanto a tomas, a ver si no me la he pasado, está más arriba. Ubicación de los distribuidores, topología, cuartos, requisitos, puntos de consolidación. Bueno, aquí está, ¿no? Requisitos para las rosetas y tomas de red. Vale, rosetas y tomas en general son nombres sinónimos que se suelen utilizar y en inglés se suele poner TO, Telecommunication Outlet. Vale. Bueno, fíjense que cada usuario se considera un área de trabajo. Vale, al menos un puesto de trabajo por cada usuario, ¿vale? Y luego nos dice que cada puesto o área de trabajo tiene que estar constituido por 2 conectores. O sea que si tenemos 60 usuarios, debería haber como mínimo 120 conectores. Siempre se van a dejar el doble de conectores que usuarios, ¿vale? Por posibles crecimientos, pues por si el usuario, además de tener conectado el ordenador, va a tener conectado una impresora, etcétera. Por tanto, como en este caso, vamos a tener 60 usuarios, 60 áreas de trabajo, aquí no se cumple la norma, debería haber al menos, como mínimo, 120 tomas para los 60 usuarios. Vale, vamos a dejarlo todo con el mismo formato. Apartado número 8. En cada despacho se instalarán 2 tomas de red y en cada sala de reuniones se instalará una toma simple. Vamos a ver qué nos dicen las recomendaciones de la norma en cuanto a tomas de red por salas de reuniones y despachos. Si nos fijamos por aquí en este mismo apartado, al menos un puesto de trabajo por despacho. Al menos un puesto de trabajo, o sea, al menos 2 tomas por despacho, porque en cada puesto de trabajo van 2 tomas. O sea que de momento esta parte sí la cumple. Y luego para las salas de reuniones, 2 puestos de trabajo, nos dice que al menos debería haber 2 puestos de trabajo por sala de reuniones. O sea que debería haber 4 tomas, ¿vale? 2 puestos de trabajo, 4 tomas en cada sala de reuniones. Por tanto, en este párrafo no se cumple. Debería haber al menos 4 tomas en cada sala de reuniones. Y eso es lo que deberíamos hacer en nuestro caso, ¿vale? Deberíamos comentárselo a quien hizo el proyecto y deberíamos hacer las modificaciones oportunas. O si nosotros estamos diseñando un proyecto o una instalación para un local que nos han encargado, ¿vale? Pues tendríamos que, a la hora de ubicar en el plano los elementos, tendríamos que tener en cuenta que lo que habría que poner en cada despacho, en cada sala de reuniones, a no ser que el cliente quiera más, pero menos no podríamos poner porque estaríamos incumpliendo la norma, ¿vale? Bueno, apartado número 9. Cada distribuidor de planta tendrá un armario rack de 15 U, que se mantendrá refrigerado con una entrada posterior de aire frío y una salida de aire caliente por la parte delantera. O sea, una entrada posterior de aire frío y una posterior, una entrada, vamos a dejarlo con una entrada de aire frío y una salida de aire caliente por la parte delantera, evitando cambios bruscos. O sea que el aire frío entra por detrás y el aire caliente sale por delante, evitando cambios bruscos de temperatura y humedad. Bueno, aquí se habla de varias cosas. Primero, que el armario rack debe ser de 15 U, ¿vale? El tamaño del armario, aquí no vamos a entrar en detalles cómo se calcula, lo veremos en ejercicios posteriores, así que vamos a suponer
que, bueno, los racks están permitidos y el tamaño de 15U ya veremos cómo se hace el cálculo, lo veremos en otro ejercicio, pero en principio debería sobrar para este tipo de instalaciones porque con 15U podemos instalar bastantes usuarios, aunque habría que verlo en función del número de usuarios y el número de armarios y demás. El tema de la refrigeración, ¿vale? De los cuartos de telecomunicaciones, ubicación de los distribuidores. Si nos vamos aquí al apartado de armarios de comunicaciones, es uno de los requisitos, pone que el aire frío entrará por la parte frontal del armario, saliendo el aire caliente por la parte posterior, constituyendo lo que se llama pasillo frío y caliente. ¿Vale? Si nos fijamos en el texto que tenemos aquí, realmente lo que pone es lo contrario, que el aire frío entra por detrás, no por delante, y sale el aire caliente por delante, no por detrás. O sea que no se cumple la norma. El aire frío debería entrar por delante y salir por detrás. ¿Vale? O sea que estaríamos aquí, el que hizo el diseño, haciendo los pasillos de aire frío y caliente al revés. Apartado número 10. Se aprovechará el cable de clase D existente en los despachos y salas de reuniones. Bueno, ya habíamos dicho que nuestra instalación es de clase de categoría 6A, ¿vale? Y todo el cableado debería ser de categoría 6A o superior. Bueno, aquí fíjense que cuando hablamos de categoría 6A estamos hablando de normativa americana, y cuando hablamos de clase D estamos hablando de normativa europea, que tienen diferentes terminologías a la hora de especificar los tipos de cable. Pero tenemos aquí una tabla comparativa en la que se especifican la equivalencia entre categorías y clases. ¿Por qué? Por desgracia, aunque estamos en Europa, a la hora de adquirir los cables para ciertos, sobre todo para todo el tema de las categorías y clases y demás, se suele utilizar la norma americana. Pero claro, si nos van a dar un proyecto, pues probablemente esté redactado según la norma europea. ¿Vale? Bueno, si nos fijamos, la clase D equivale a la 5E, que es inferior a la clase 6A, que es la que tenemos en nuestra instalación. Por tanto, aquí se estaría incumpliendo la norma. ¿Vale? No se cumple la norma. La clase D equivale a la categoría 5E, que es inferior a la que tenemos pensado instalar. A la que deberá tener nuestra instalación. O sea que uno de los trabajos que tenemos que presupuestar, ¿vale? No solo que hay que poner cableado nuevo en los despachos y en las salas de reuniones, sino que además tendremos que eliminar el que ya existe, a no ser que se encargue otra empresa de hacer ese trabajo. Pero fíjense que todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. De repente llegamos allí, nos vemos el cableado tendido y decimos, este cableado lo aprovechamos. ¿Vale? No podemos aprovechar el cable sin más, tenemos que ver qué instalación tenemos y si cumple la normativa o no cumple la normativa. Apartado número 11 y final. A 12 metros del distribuidor de planta de los despachos, ¿vale?, y de las salas de reuniones, en el falso techo de la primera sala de reuniones se ubicará un punto de consolidación para facilitar el interconexionado de las áreas de trabajo y de las salas de reuniones. O sea que nos tenemos que ir a ver los requisitos de los puntos de consolidación. ¿Vale? Bueno, si vamos al plano, lo que nos están diciendo es que en el falso techo, en algún punto entre los despachos, se va a colocar un punto de consolidación. Entonces, vamos a ver los requisitos de los puntos de consolidación. Bueno, los puntos de consolidación lo buscamos aquí en los apuntes y nos dice que deberán estar colocados en lugares accesibles que puedan, o sea,
que sean fácilmente de trabajar con ellos en falsos techos o falsos suelos. O sea que esa parte de aquí, de que se va a ubicar en el falso techo, aquí, esta parte sí cumple la norma. ¿Vale? Y luego nos dice que no deben estar a menos de 15 metros del distribuidor de planta. A menos, es aquí la parte importante, ¿vale? Están a 12 metros del distribuidor de planta. Por tanto, no cumple la norma, ¿vale? No cumple la norma. Los puntos de consolidación, los TC, puntos de consolidación, Telecommunication Closet, deberían estar a más de 15 metros del distribuidor de edificio, ¿vale? Y eso no se cumple en nuestra instalación, ¿vale? Está a 12, o sea que lo que nos tocaría es o ubicarlo en otro sitio o utilizar más cable a la hora de ubicar el equipo. Pues bueno, fíjense que este es un ejercicio típico en el que viendo un posible diseño de una instalación de calor estructurado, pues viendo en qué se cumple y qué se incumple la norma, de paso aprendemos nosotros cuando nos toque hacer un diseño, ver qué normativa tenemos que seguir y cómo debería ser nuestro proyecto que le presentamos a un cliente, ¿vale? Para luego, a la hora de tenerlo en cuenta esas características, pues además, a partir de ahí, ser capaces de ubicar los elementos en un plano, ser capaces de consultar un catálogo y hacer un presupuesto, etcétera, ¿vale? O sea que, sin más, lo próximo que tendrán que hacer es un ejercicio similares a esto, hacerlo ustedes por su cuenta.